Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Arrancamos con lo más importante. La inflación en México repuntó en la primera quincena de enero. Y no fue por un misterio del mercado, fue por algo muy específico, y es que subieron los precios ligados a impuestos, especialmente en cigarros y refrescos. Y hay que ponerle un ojo a esto, porque aunque el dato salió por debajo de lo que esperaba el mercado, hay un componente que sí debería prender las alertas, sobre todo si tienes un negocio o estás cuidando tu presupuesto de este 2026. Vamos con el dato central. La inflación general se ubicó en 3,77% anual en las dos primeras semanas de enero. Es un repunte contra la segunda quincena de diciembre, que había estado alrededor de 3,75%, y también un poco arriba del mismo periodo del año pasado, que fue cercano a 3,79%. Y es que aquí viene el matiz. Los analistas esperaban algo más alto, cerca de 3.87%. O sea, el dato no fue el peor escenario, pero tampoco es un ya se resolvió. Y ahora lo importante es que la inflación tiene dos capas. La general es la foto completa y la subyacente es la que mira Banjico con lupa porque refleja presiones más persistentes. En esta quincena la subyacente se ubicó en 4,47% anual, también por encima de lo que traía en diciembre del año pasado. Y esto trajo aumento de precios en productos como refrescos, jugos y cigarros, vinculados con ajustes fiscales. Aquí el concepto clave es este. Cuando sube un impuesto específico, el precio en tienda suele reaccionar muy rápido. Es como si el gobierno moviera el piso del precio, no porque el producto sea más caro de producir de un día para otro, sino porque entra en un costo adicional que se traslada al consumidor y eso se ve inmediatamente. Y aquí un punto práctico, aunque tú consumas esos productos, el fenómeno importa porque mueve expectativas. Cuando la gente percibe todo está subiendo, ajusta decisiones, compra antes, sube precios, pide aumentos y ahí la inflación se vuelve más pegajosa. Pero ¿por qué la subyacente? ¿Por qué Banjico recorta o mantiene tasas pensando en que la inflación baje de forma sostenida hacia su objetivo? Cuando la subyacente está arriba, el Banco Central suele ser mucho más cauteloso. Traducido, si la inflación subyacente se mantiene alta, recortar tasas rápido puede ser un riesgo porque podría reavivar presiones de precios o desanclar expectativas. Esta semana, México entregó a Estados Unidos 37 presos vinculados a cárteles, en lo que se presenta como una señal de cambio en la cooperación bilateral. Y la pregunta real no es solo por qué pasó, sino qué activa, porque cuando el tema es fentanilo, seguridad y presión política, el siguiente capítulo casi siempre es dinero, banca, transferencias, remesas y controles. Y es que México entregó a las autoridades estadounidenses un nuevo grupo de reclusos con presuntos vínculos con organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad lo enmarca como una medida para representar un riesgo para la seguridad pública. El gobierno solicitó a Estados Unidos el compromiso de no aplicar la pena de muerte en estos casos y se insiste en que la acción se realizó bajo mecanismos de cooperación, pero con pleno respeto a la soberanía nacional. Según. Y un dato que cambió el tamaño de la historia es que desde febrero del año pasado, la cifra acumulada de entregas mencionada en la nota llega a 92 presos. Contando este grupo, no es un evento aislado, es una línea sostenida. En un punto más geopolítico, la presidenta Claudia Sheinbaum está bajo presión para tomar medidas más enérgicas contra el tráfico transfronterizo, especialmente el del fentanilo. Sí, vaya que sí. Y es que Donald Trump ha amenazado con aranceles punitivos a productos mexicanos si no hay avances. Es decir, seguridad y comercio se mezclan. Y eso es importante porque cuando la negociación se vuelve seguridad por comercio, los incentivos cambian. No es únicamente cooperación, también es gestión de riesgo económico. Sí, y es que, en resumen, esta semana vimos la misma historia desde dos ángulos. Seguridad y cooperación con Estados Unidos por un lado y endurecimiento financiero por el otro, pero esto en el mismo tablero. Y si a eso le sumas lo que viene en fiscalización, el mensaje es claro, 2026 es un año de orden forzado. Si el 2026 tuviera una palabra clave, sería esta: evidencia. El SAT ya avisó que va a enfocarse en tapar fugas, y el centro del operativo son las factureras, las nomineras y las auditorías focalizadas. En pocas palabras, ya no basta con tener facturas, vas a tener que demostrar que la operación fue real. Y además, el SAT acaba de aclarar algo que importa a todos, la constancia de situación fiscal ya no es requisito obligatorio para que te facturen. La estrategia de fiscalización 2026 se va a concentrar en combatir empresas factureras, esquemas que simulan operaciones o emiten comprobantes falsos para evadir impuestos. El mensaje desde Hacienda fue claro: antes de pensar en cambiar el esquema tributario, primero quieren cerrar esas fugas, incluyendo factureras y nomineras. Esto es importante porque te dicen el enfoque no es una conversación de subir impuestos, es una conversación de apretar el control. Y cuando el control se aprieta, la primera consecuencia es operativa. Más revisiones, más solicitudes, más información y más auditorías. Además, el gobierno está proyectando ingresos tributarios importantes para este 2026 y parte de esa meta se sostiene en mejorar recaudación y evitar evasión. En ese contexto, las factureras son el objetivo natural porque son un agujero directo de ISR, IVA y EPS. Aquí viene el punto más relevante para cualquier negocio en 2026. Quienes emitan CFDIs estarán obligados a acreditar ante el SAT que las operaciones amparadas por esas facturas sí existieron. Eso se vincula con nuevas facultades legales y comprobación incluidas en la miscelánea fiscal 2026. ¿Qué significa acreditar? Significa que si facturas un servicio, debes poder enseñar el rastro, contrato, orden, evidencia de entrega, pago, correo, reporte o bitácora.
Y es que las facturas dejan de ser el documento final, se vuelven una pieza del rompecabezas. El SAT busca asegurarse que las facturas electrónicas amparen actos jurídicos reales y verdaderos. Si tienes negocios, aquí va el checklist mínimo para el 2026. Evidencia por operación, proveedores que confirmen que existen, que entreguen y que tengan lógica con tu giro. Deducciones, asegúrate de que sean necesarias, comprobables y proporcionales. Conciliación, devoluciones y tasa efectiva. Esto no es para asustar, es para operar con orden. En un entorno de auditoría focalizada, el que está organizado avanza y el que improvisa se frena. A ver, en resumen, 2026 va a premiar a los negocios con mucha trazabilidad y castigar los esquemas y la simulación. El fondo danés prepara una inversión gigante en renovables. Por el otro, Carlos Slim consolida una compra petrolera clave en el Golfo. Renovables y petróleo en el mismo tablero. Y no es contradicción, es la urgencia de energía por crecer. Y el mensaje de fondo es uno. El cuello de botella no es solo producir energía, es conectarla, financiarla y operarla en un país que necesita capacidad real ya. Pero de que ya. Copenhagen Infrastructure Partners, una gestora de fondos danesa, planea invertir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para desarrollar dos proyectos de energía renovable en México, estos propuestos dentro del nuevo impulso del gobierno. ¿En qué exactamente? En dos plantas solares fotovoltaicas, La Alegría y La Esperanza, a través de Sunstone Power, con permisos de generación por un total de 1.044 megawatts y almacenamiento con baterías por 170 megawatts. Y es que están ubicadas en Campeche y es una fecha prevista de operación que se menciona hacia junio del 2028. Además, el financiamiento no es solo capital propio, está buscando financiamiento externo e invitando a bancos comerciales con interés de bancos locales e internacionales. Pero México no despega rápido aunque haya dinero. La red está saturada. No puedes conectar un proyecto en cualquier lugar. CIP dice que han dedicado mucho tiempo a encontrar puntos con capacidad y están atendiendo estudios técnicos requeridos para garantizar la interconexión. Y es que esto conecta con la realidad que ya vivimos estos últimos años. Apagones, presión por olas de calor y problemas de transmisión, especialmente en regiones como la península de Yucatán. De hecho, se menciona que la inversión en el sector eléctrico venía a la baja. El tercer trimestre de 2025, la inversión física fue de 1.500 millones de dólares, una caída real del 28% contra el mismo periodo del año anterior. Eso explica por qué el sistema se siente tan estirado. Y es que la verdad es que el gobierno ha lanzado un plan de inversión en infraestructura energética por 40.000 millones de dólares, porque si no arranca a tiempo, el déficit se convierte en un problema estructural. Mientras tanto, en otra noticia, el Grupo Carso acordó con la petrolera rusa Lukoil la compra total de su subsidiaria en México. La operación es por 270 millones de dólares, pero incluye la obligación de pagar una deuda por 330 millones de dólares. Vaya deuda. Lo relevante no es solo el precio, es el activo. Se trata de Fieldwood México, operadora y titular del 50% de participación en los campos marinos de Ichpil y Pochoc, estos en el Golfo de México, en Campeche. Recordemos que Carso ya había formalizado en 2024 la compra de la otra mitad del área contractual 4, lo que implica una consolidación estratégica de ese bloque. Y es que México está en un momento donde el mercado está diciendo, sí hay oportunidades, pero con condiciones claras. A ver, uno, reglas claras y certidumbre. La CIP lo dice tal cual. Para invertir necesitan marcos claros para poder participar. 2. Infraestructura y transmisión. Puedes tener generación solar de clase mundial, pero si no la puedes conectar, no se puede monetizar. Y 3. Consolidación energética. Mientras entra capital extranjero a renovables, el capital mexicano consolida upstream. Eso habla de una estrategia de seguridad energética y de negocio. Y es que para la economía esto es competitividad. Sin energía confiable, el crecimiento se encarece y eso hace que el nearshoring no avance. En Latinoamérica, las remesas y los pagos internacionales están avanzando hacia un modelo de inmediatez, las transferencias en tiempo real, menos fricción, menos costo y una transformación silenciosa impulsada por stablecoins, inteligencia artificial y open finance. Tradúcelo así. El dinero ya no compite en días, compite en minutos. Y quien no se adapte se queda caro, lento y fuera del juego. La región está viendo más trabajo remoto, más transacciones transfronterizas y más necesidad de mover dinero de manera rápida y rastreable. Eso empuja a las fintech a reducir tiempos y costos frente al esquema bancario tradicional. Y es que hay un factor que no es menor, el entorno político y regulatorio. Se menciona que el panorama está marcado por el aumento de flujos transfronterizos y por la incertidumbre derivada de nuevas políticas fiscales y migratorias desde Estados Unidos. En este contexto aparece un tema sensible, el posible impuesto de 1% a remesas pagadas en efectivo en Estados Unidos. Esto tendría un efecto limitado y no provocaría una caída de los flujos hacia Latinoamérica, en parte porque afectaría envíos en efectivo y no transferencias digitales. Y es que la primera tendencia es la inmediatez. Las fintech se están montando sobre redes locales en tiempo real y sobre soluciones que reducen la demora en transferencias internacionales. La promesa es simple, mover dinero globalmente de forma casi instantánea. Y aquí es donde entran los nuevos rieles del sistema, stablecoins y liquidación rápida. Las fintech Global 66 habilitó el fondeo de cuentas vía stablecoins a finales del 2025. En las últimas semanas de ese año registró más de $1 millón en estas operaciones y para enero ya había superado los $3 millones, reflejando una adaptación al alza.
Y el dato que explica el por qué, según información citada en esta plataforma, el 70% de las transferencias internacionales se liquidan en menos de 5 minutos gracias a uno de los estratégicos stablecoins, que permite mover capital más rápido, económico y seguro que los rieles tradicionales. Esto no significa que todo vaya a ser cripto, significa que para el usuario final la experiencia se vuelve llegar rápido y cuesta menos, aunque por debajo haya tecnología completamente distinta. Las remesas ya no explican solo por migración tradicional, enfatizando el auge de trabajadores remotos y nómadas digitales que reciben ingresos desde el exterior, muchas veces en dólares, y eso empuja a nuevos flujos hacia la región. Y es que aquí aparece un dato de crecimiento que en Colombia, vinculado a ese segmento, se menciona un salto del volumen de 173 millones de dólares en 2024 a 543 de este año, y la expansión del fenómeno freelancer. Con la IA, la banca y las fintechs está evolucionando hacia un modelo más predictivo. Agentes que analizan datos del cliente permiten personalizar la experiencia a un nivel más profundo, anticipar la siguiente acción del usuario y ofrecer alternativas u ofertas mejor segmentadas. En resumen, 2026 no es una fintech de moda, es infraestructura financiera nueva, inmediatez, stablecoins, IA para eficiencia y Open Finance para competir. Y cuando cambia la infraestructura del dinero, también cambia el poder. No solo quién gana, sino cómo se negocia en el mundo entero. En Davos, Donald Trump presentó un nuevo Consejo de la Paz como iniciativa internacional para intervenir en conflictos, pero el lanzamiento llegó acompañado de dos reacciones fuertes: dudas sobre aliados clave y preocupaciones sobre el papel de la ONU. Cuando el tablero geopolítico se reescribe, no queda en discursos. Se traduce en riesgo país, defensa, energía, tipo de cambio y decisiones de inversión. Y es que, según la nota, Trump buscó darle legitimidad a este Consejo de Paz presentándolo en el Foro Económico Mundial, rodeado de aliados populistas y líderes con estilos de gobierno fuertes. Lo vendió como una herramienta para terminar guerras y al mismo tiempo como una manera de corregir cómo funciona el sistema internacional. Trump también dijo que el Consejo trabajaría con múltiples organizaciones, incluida la ONU, y sugirió que una vez que la Junta esté completamente formada, podría operar de manera muy amplia en colaboración con Naciones Unidas. Y la verdad es que un detalle clave es que se firmaron documentos para poner en vigor estatutos y convertir al Consejo en una organización internacional formal. Entre los miembros fundadores mencionados aparecen figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y además representantes de países como Bahrein, Marruecos, Azerbaiyán, Bulgaria, Pakistán, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes y Uzbekistán. Pero la señal igual de importante es la ausencia de aliados tradicionales y economías centrales que no se subieron públicamente desde el inicio. La lectura del artículo es que muchos prefieren no respaldar la iniciativa, pero tampoco quieren confrontar a Trump si él la ve como parte de su legado. Y es que el punto de fricción es el siguiente: si constituyes un órgano paralelo con capacidad política, ¿fortaleces el orden internacional o lo fragmentas? Y es que la nota plantea temores de que el Consejo pueda socavar a la ONU y quitar la legitimidad internacional. Hay un tema práctico. ¿Quién decide qué conflictos atiende, con qué criterios y con qué incentivos? Porque la paz no es solo de buenas intenciones, es gobernanza y si la gobernanza no es clara, la credibilidad se rompe y rápido. Además, el propio contexto del discurso mezcla paz con presión. Se menciona que Trump habló de avanzar en una nueva fase del plan, pero las dudas sobre el Consejo será neutral o una herramienta de poder. En resumen, Davos no fue solo un foro, fue un mensaje sobre quién quiere rediseñar el sistema internacional y quién se resiste. Hoy tocamos inflación, presión financiera, fiscalización, energía, fintech, geopolítica y mercado. Se oye pesado, pero se resume en pocas señales. El año arrancó con presión visible en precios. Aunque el dato no fue el peor contra lo esperado, la inflación se mueve y eso hace que el Banco Central sea más cuidadoso. Traducido, no planees tu 2026 pensando que todo será más barato. Planea con mucho margen y con mucha disciplina. 2026 es un año de orden forzado. Cuando se junta presión internacional, compliance financiero y fiscalización, la realidad es simple. El sistema exige evidencia. El que trae trazabilidad avanza y el que no se queda atorado. El tablero se está reacomodando. Energía e infraestructura vuelven al centro, fintech acelera el dinero en tiempo real y la geopolítica está influyendo en expectativas globales. Y cuando cambian las expectativas, cambian los precios de los activos. ¿Qué te preocupa más de este 2026? ¿La inflación, el SAT o los bloqueos de revisiones del sistema financiero? Recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al tanto con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olaf Y yo soy Dere. y recuerda que Aprende invierte y crece.